Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 40. Liam y Roberta no solo les habían invitado inesperadamente, sino que lo habían hecho también intempestivamente, ya que la invitación había llegado tan solo 4 días antes del baile. Ese tipo de acontecimientos se solían preparar con tiempo, sobre todo en el caso de las mujeres, ya que era necesario llamar a la modista o bien para hacer un vestido nuevo o, cuando la mujer ya poseía muchos, para adaptar uno anterior de manera que en el baile todo el mundo lo apreciara como nuevo. Repetir vestido no era una opción, excepto para Jane. Los últimos 10 años se las había arreglado con 2 vestidos que había ido alternando en las recepciones y bailes a los que no había tenido más remedio que acudir. Uno, de color tierra, que estaba hecho de una tela muy vaporosa y delicada por una de las mejores modistas de Londres, pero era sencillo hasta la exageración. El otro vestido tenía un color algo más llamativo, amarillo crema, pero la tela y la confección eran aún más sencillas, así que seguía siendo aburridísimo. Como a partir de los 25 años se la catalogó como solterona, la repetición de vestidos y su extremada sencillez habían pasado desapercibidas, pero el problema era que ahora Jane era duquesa, y el problema se agravaba porque iba a acudir al baile de celebración del matrimonio de su hermano después de que ella se hubiera casado también de sorpresa. Ella no se relacionaba con gente chismosa, pero no tenía ni una duda de que llevaban varios días en boca de todos. En cuanto la noticia de los 2 matrimonios se hubiera extendido, habrían sido el centro de la conversación de todos los corros y corrillos, desde las reuniones para tomar el té hasta los momentos distendidos de la Cámara de los Lores. No podía permitirse ir vestida con aquellos vestidos, y, desde luego, no podía permitirse sentirse ridícula o insignificante delante de Roberta, que, sin duda, iba a ir magnífica. Tenía que hacerse un vestido nuevo. Por suerte, Francine Dupont, su modista, sentía aprecio por ella, a pesar de que le había visto pocas veces. Las veces que había acudido a su atelier había habido sintonía entre ambas. La modista había intentado siempre convencerla para que comprara telas más lujosas y para que los adornos fueran más exagerados. Ella no había transigido nunca, pero aún así, las 2 mujeres se habían sentido cómodas juntas. El día que me deje vestirla como debe, se sabrá que es usted preciosa, le había dicho varias veces la modista, con su eterno acento francés que no había desaparecido, aunque ya llevaba viviendo en Londres 20 años. Y ese día llegó cuando Jane se acercó al atelier a pedirle el favor de hacerle un vestido en menos de 3 días, demostrando que la sintonía entre ambas era real. A pesar del tiempo sin verse, la modista no solo se horrorizó por tener tan pocos días, sino que se mostró entusiasmada con el pedido. «Por fin llegó el día», le había dicho, haciendo referencia a su deseo anterior, y se puso manos a la obra, y el día del baile por la mañana se presentó en el palacio de Terry y Jane con el vestido más bonito que Jane había visto jamás. La tela, de un color vino intenso, le había parecido a Jane demasiado descarada, pero la modista le había convencido, con su forma peculiar de hablar, diciéndole que aquello eran tonterías y que la duquesa debía destacar. Y Jane, que jamás había querido hacerlo, transigió, porque no podía ser menos que Roberta, y mucho menos en el hogar que ella le había robado y de donde la había arrancado. Pero cuando se vio con el vestido ya puesto, se dio cuenta de que no iba a destacar, sino que se iba a convertir en el centro del baile. Jamás en su vida se había imaginado que ella podía estar tan bonita. El color vino hacía destacar su piel, que parecía brillar. Incluso las pecas salpicadas por su rostro, que ella siempre había considerado una imperfección, resaltaban de manera preciosa con aquel color del vestido y le daban un aspecto interesante y seductor. Lo mismo ocurría con sus ojos, que de un gris desvaído se habían convertido en un misterioso y atractivo mar invernal.
El vestido tenía un escote barco bajo que se unía a las mangas, cortísimas, de forma que éstas rodeaban sus brazos en la parte alta. Esto producía el efecto de enmarcar sus hombros, también producía el efecto de marcar sus pechos, que ya no parecían pequeños, sino perfectos. Luego, el vestido estaba confeccionado de manera que se ajustaba perfectamente a su cuerpo y remarcaba su pequeña cintura, porque sí, Jane tenía una cintura diminuta sin necesidad de torturarse con las ballenas de un corsé, y luego la falda, amplia y voluptuosa, le daba el aura de lo que era, una duquesa. Jane no podía dejar de mirarse al espejo, nunca se había visto tan guapa. Podría ser que lo fuera. Tampoco le había preocupado hasta entonces la respuesta de esa pregunta, pero ese día, sí, por Roberta, y también, por supuesto, por Terry. Después de permanecer unos minutos mirándose, casi sin aliento, ante la admirada mirada de Madame Dupont, y Lottie, su doncella, reaccionó por fin y empezó a recogerse el pelo ella misma. Pero entonces Madame Dupont reaccionó. «¡Ni se le ocurra!», y le apartó las manos del pelo, dejando que sus rizos cayeran de nuevo sueltos sobre su espalda. Jane se quedó paralizada por la reacción de la modista, de un color castaño medio que aparentemente no tenía nada de particular cuando lo llevaba tirante y recogido, suelto, era una cascada de rizos brillantes que, además, cuando la luz incidía sobre ellos, sacaba reflejos cobrizos y dorados, acerados y misteriosos. Era como si todos los colores de pelo aparecieran alternativamente. Sí, suelto, su pelo era muy llamativo, pero nunca lo llevaba así. Nadie lo llevaba así. Por eso, aunque entendió que Madame Dupont le estaba proponiendo que acudiera al baile con el pelo suelto, le empezó a contestar, mirándola como si hubiera perdido el juicio. «No puedo». Pero la modista, que era una mujer de mucho carácter, le dijo, sin dudar y entendiendo cuál era su dilema: «Claro que puede, es usted una duquesa». «Pero nadie lleva el pelo así, me van a mirar». «Va usted a marcar una moda, y claro que la van a mirar, pero eso buscamos, ¿no?». Y le guiñó el ojo, y Jane, que siempre había huido de los bailes y nunca había querido destacar, decidió que había llegado el momento de cambiar eso en su vida.